sincrónico? Vamos a ver. ¿Diacrónico o sincrónico? ¿Diacrónico o sincrónico? ¿Quién dice diacrónico? ¿Quién dice sincrónico? Ok. Ahora vamos a ver un poquito. No, ¿diacrónico o sincrónico? El estudio con la evolución de su tiempo. Con el tiempo es diacrónico. ¿Qué pasa? Cuando vemos historia de Venezuela, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo sociología. ¿Okay? Estamos haciendo sociología. Pero con un análisis diacrónico. ¿Okay? Estamos viendo lo que pasó antes del momento presente. Es súper importante entender todo eso, porque es verdad que estamos usando algunas veces palabras que no son correctas, y cuando se dice, por ejemplo, tengo historia, estamos hablando mal. Porque historia de qué, historia del partido, historia de qué. Es súper importante de determinar un poquito todo eso. Eso creo. Ahora aquí vamos a ver un poquito de análisis diacrónico del ser humano. Alors, aquí se ve un señor, es el señor Darwin, que realmente hizo una revolución. No la empezó realmente, fue el señor Lamarck que la empezó, pero pudo demostrar muchas cosas sobre la evolución del ser humano. ¿Qué se pensaba antes de Darwin? ¿Qué se pensaba sobre el ser humano? Que lo había creado Dios. Exacto, que lo había creado Dios, ¿no? Exacto, había solamente una teoría. Exactamente. La teoría era que Dios había hecho el hombre así, y el hombre ya llegó así. Alors, cuidado, no era solamente el hombre, era todo. El mismo Newton pensaba que para crear ratones había que dejar una caja en un ático poniendo trigo, y un mes después uno venía y tenía su ratón. Entonces era un poquito la cultura de la época, ¿no? Uno se ríe, pero a la final no hace tanto tiempo. Darwin no hace tanto tiempo. Hay muchas cosas de repente que estamos aceptando ahora que en los siglos vamos a salir. Pero digamos que se pensaba así. Hasta los científicos pensaban así. Que todos los seres vivientes venían de la regeneración espontánea. Entonces estos dos señores, Lamarck y Darwin, se dieron cuenta que había un proceso evolutivo, lo que estábamos hablando después, anteriormente, quiero decir. Claro, no conocían las partículas y todo eso, pero se dieron cuenta que hubo un proceso de evolución y que veníamos de otras especies, por supuesto. Alors, la manera de evolucionar se hizo, según Darwin, por la selección natural. La selección natural. Uno conoce, no sé si alguien conoce mucho el proceso de la selección natural. Si digamos que en las especies, primero se empieza por el pensamiento de que cada especie tiene variedad. ¿Okay? Y después, cuando pasa un problema de falta de comida, cualquier cosa, hay una variedad que se va a adaptar más al medio ambiente y que va a sobrevivir y que se va a reproducir y que va a crear poco a poco, con los años, la diferencia en relación a la especie original. Es un poquito de la teoría. ¿Okay? Ahora, por supuesto, cuando estamos hablando de análisis diacrónico, estamos hablando a nivel de la topología de dos ciencias muy importantes, que son la paleontología y la arqueología. La paleontología va a ser el estudio de los huesos, por supuesto, y la arqueología va a ser el estudio de todo lo que fue hecho por el hombre a nivel social, de toda la cultura del hombre. Ahora estamos hablando, por supuesto, de huesos y de fósiles, ¿no? Fósiles a nivel de la paleontología.
Y gracias a esta paleontología se pudo determinar que tuvimos 5 especies directamente ligadas a nuestra evolución. Vamos a ver un poquito las 5 especies. Tenemos el Australopithecus entre 4 y 2 millones de años, el Homo habilis entre 1 y 2 millones de años, el Homo erectus entre 1.500.000 y 250.000 años, el Homo sapiens neanderthalis entre 250.000 años y 35.000 años, y por fin el Homo sapiens sapiens, que significa sabiduría, o un hombre sabio, a aproximadamente 35.000 años. ¿Okay? Es decir, que en nuestra edad tenemos aproximadamente 35.000 años. ¿Okay? Estamos comentando esta mañana que tendríamos que reformar el calendario. No, es verdad. ¿Qué nos dice el calendario? ¿Estamos en qué año? Sí, nos falta 30, ¿cuánto? 33. No es tanto. Es verdad que si uno quiere realmente tener una lógica, es verdad que uno festeja su cumpleaños después de haber nacido. Entonces, ¿por qué no pensar tener la misma lógica para el ser humano? ¿Por qué no? La taxonomía es el hecho de empezar a estudiar el ser y de crear categorías dentro del ser. ¿Okay? Recuerda que en filosofía el universo, todo lo que es el universo representa el primer ser, ¿no? El ser universal, y después se va a empezar a dividir. Entonces el primer filósofo a hacer eso fue Aristóteles, en 350 años antes de Cristo. ¿Okay? Y después, por supuesto, se mejoró con Charles Linné, que introdujo el sistema binomial que conocemos actualmente, que es el género y la especie. Alors Lamarck, muy importante Lamarck, el amigo de Darwin, que vivió antes de Darwin, que realmente fue un cofundador de la teoría de la evolución, mejoró el término. Actualmente los seres vivientes están clasificados en 7 categorías. ¿Okay? Está el reino, le filum, l'embranchement en francés, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Alors, ¿qué somos? Somos primero animal, después filum, chordata, una columna vertebral, clase mamalia, mamíferos que nourrissent leur créature de mamelles, orden primates, familia Hominidae, en francés hominia, genre Homo, género Homo, espèce. Alors, hemos visto globalmente, tenemos una hora y media, hemos visto globalmente la evolución del análisis diacrónico, la evolución del tiempo del ser humano. Vamos a ver un poquito ahora un análisis sincrónico del ser humano, y ahí puse una foto de Nietzsche, que es un filósofo súper importante que trae muchas cosas importantísimas en lo que se refiere a la psicología. Les voy a explicar después en qué Nietzsche fue muy importante. Entonces estamos hablando de ser, lo que habíamos hablado al principio de la conferencia, que el ser es tener una realidad, es una realidad que tiene una función dentro del todo. ¿Okay? Entonces el ser humano es como los otros seres, es una realidad que tiene una función. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos caracterizar el ser humano? El ser humano sería una suma de sistemas, ¿okay? Constituidos de órganos, tejidos y células. ¿Okay? Somos un conjunto de sistemas. ¿Okay? El sistema más importante, por supuesto, es el sistema que va a determinar nuestro comportamiento, que sería el sistema nervioso. ¿Okay? La psicología trata del sistema nervioso.
se va a ocupar de analizar el sistema nervioso. ¿Okay? Y dentro del sistema nervioso tenemos el sistema nervioso central y periférico. Los otros sistemas, por supuesto, van a ser súper importantes, por supuesto, para que el ser en su totalidad pueda vivir. Pero vamos a empezar primero por el sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso, por supuesto, tiene una unidad fundamental de la célula, que es la neurona. ¿Okay? Y vamos a distinguir principalmente dos neuronas muy importantes. La motriz, que va a ir del sistema central hacia el periférico, y la receptora, que va a ser del sistema periférico hacia el sistema central. ¿Okay? Si hago eso, estoy mandando una información del periférico hacia el central, ¿okay? por vías neuronales. Porque es decir que las neuronas están por todos lados, no es solamente aquí o la columna o el corriente, están por todos lados. Si no, lo puedes sentir, están por todos lados. Ahora, ¿por qué estaba hablando de Nietzsche? Ahora, Nietzsche es fundamental, ¿por qué? Porque es realmente un filósofo que está estudiando más bien el polo antropológico, no es un filósofo que habló de cosmología, de física, no nada que ver, sino se trató de psicología y habló de voluntad en el hombre, de voluntad de potencia. Yo hablo del superhombre, pero hablo de voluntad de potencia. Ahora, por supuesto, no es una potencia, no es una prepotencia, digamos, no es soy más fuerte que tú, no nada que ver, sino es mucho más profundo, es el deseo de existir. ¿Okay? Este deseo de existir que tenemos, que es realmente nuestra primera motivación. Ahora, ¿cuál es la motivación esencial del hombre? Es de existir más y mejor dentro de su entorno. ¿Por qué? Muy bien, es la satisfacción de las necesidades, de los deseos. Muy bien, por supuesto. ¿Okay? Y el contrario sería el dolor. ¿Okay? Es decir, que si mi emoción va a expresar dolor, ¿qué pasa? No voy a tener satisfacción de mis deseos. ¿Okay? Entonces, es fundamental para entender la psicología de entender primero la motivación. Sin motivación no hay acción. Hay que tener primero en la cabeza que lo más importante es